Que Dios les bendiga, amados hermanos. Todos sabemos que las Biblias que tenemos fueron traducidas desde el griego, desde el idioma griego. Así que las Biblias que tenemos al español, todas las traducciones que tenemos, provienen del idioma griego. Pero estas traducciones en español han llevado a muchos teólogos, predicadores y estudiantes de la palabra de Dios que cometan algunos errores de interpretación en pasajes que hablan del Espíritu de Cristo y del Espíritu Santo. Por eso, para evitar errores en la traducción y malinterpretemos la palabra de Dios, es necesario que escudriñemos la Biblia original en el idioma griego, para que podamos entender la diferencia que hay entre el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y el Espíritu del hombre. Porque en la Biblia muchas veces aparece la palabra espíritu, pero no dice qué tipo de espíritu está hablando. ¿Acaso es el Espíritu Santo? ¿Acaso es el espíritu del hombre? ¿Acaso es el Espíritu de Cristo? Solamente aparece espíritu. Y normalmente aparece el Espíritu del hombre en minúscula, pero también el Espíritu de Cristo aparece en mayúscula. Y no lo diferencian con el Espíritu Santo, que es diferente, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y el Espíritu de Cristo es de la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo Jesús, el Verbo de Dios. Así que Dios les bendiga, mis hermanos, y vamos a comenzar a estudiar esta palabra en el idioma griego. Y voy a ir mostrando en pantalla para que usted vea que no la estoy mintiendo, que estoy diciendo la verdad, para que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios y conozcamos la verdad de su palabra y podamos predicar la verdad, tal como está escrita en su palabra. Voy a leer Gálatas capítulo 4, versículo 4, que dice así: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí en el versículo 6, donde dice espíritu de su Hijo, espíritu de su Hijo. La palabra espíritu se lee en la Biblia en griego neuma. Y se está refiriendo al espíritu de Cristo. Jesús es el Hijo de Dios, 100% Dios y también es 100% hombre. Y como todo ser humano, como todo hombre, también tiene un cuerpo, un alma y un espíritu. Y el espíritu del hombre se lee en griego neuma. Como estoy mostrando en pantalla, aparece como neuma el espíritu de su Hijo. Y también en 1 Corintios capítulo 5, versículo 5, dice la palabra de Dios: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y aquí la palabra espíritu se refiere a un hombre que estaba en pecado. O sea, se refiere al espíritu del hombre. Y se lee también en griego como neuma. Y también lo estoy mostrando en pantalla para que usted lo vea. La Biblia aún lo aclara más en Romanos capítulo 8, versículo 9, donde dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En este pasaje la palabra Espíritu se repite 3 veces, pero no está hablando de un mismo Espíritu. Donde dice según el Espíritu se lee en el griego neumati, porque está hablando del Espíritu Santo, que es neumati en griego. Pero donde dice el Espíritu de Cristo, Espíritu se lee en griego como neuma, como espíritu de hombre. Entonces podemos ver que en la Biblia original en griego se establece una clara diferencia entre el Espíritu Santo, neumati, y el Espíritu de Cristo, neuma, que es espíritu de hombre.
Yo creo que entendiendo esto ahora podemos comprender con mayor claridad lo que quiere decir la Escritura en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, donde dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Donde dice por un solo espíritu, en griego se lee neumati, y se está refiriendo al Espíritu Santo, que es neumati en griego. Pero donde dice se nos dio a beber de un mismo espíritu, en griego espíritu se lee neuma, y se está refiriendo al Espíritu de Cristo, como lo estoy mostrando en pantalla. Por tanto, este versículo nos está diciendo que todos fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, y que a todos se nos dio a beber del Espíritu de Cristo, que es neuma. Que el Señor nos bendiga, que estemos comprendiendo la diferencia que hay entre el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo, que es espíritu de hombre, porque Cristo es 100% hombre. Sin embargo, hay un pasaje en la Biblia que aparentemente contradice lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando los discípulos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y este pasaje está en Juan capítulo 20, versículo 22. Aquí dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Aquí se refiere a lo que hizo Jesús con sus discípulos, cuando les sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Dice la Biblia que Jesús sopló y les dio el Espíritu Santo. Pero en el mismo pasaje, en la Biblia en griego, donde dice recibid el Espíritu Santo, espíritu se lee como neuma, que es el Espíritu de Cristo, y luego agión, que quiere decir el Santo, y no Espíritu Santo. Quiere decir entonces que Jesús les sopló su Espíritu, y no el Espíritu Santo, que es neumati. Así que la traducción correcta tendría que ser: recibid mi Santo Espíritu. Así debería ser la traducción correcta. Y no como dice la Biblia en español, que dice recibid el Espíritu Santo. El Santo Espíritu de Cristo no es el mismo Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. No es el mismo Espíritu. Y esta traducción concuerda con lo que dijo Jesús cuando clamó al Padre estando en la cruz, en Lucas capítulo 23, versículo 46, donde dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En este pasaje la palabra espíritu también se lee en griego como neuma, como lo estoy mostrando en pantalla. Sin embargo, como el Espíritu de Cristo también es santo, aunque no sea el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, por eso en Juan capítulo 20, versículo 22, lo escribieron así en español: recibid el Espíritu Santo, que como dije debería ser recibir mi Santo Espíritu. El Espíritu de Cristo, no el Espíritu Santo, como muchos malinterpretan la palabra del Señor. El bautismo en el Espíritu de Cristo es el bautismo en su cuerpo. Y eso es en el momento en que recibimos su Espíritu. Y eso ocurrió en la cruz del Calvario, como dice en Romanos capítulo 6, donde dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Allí en la cruz, todo el que por la fe, cree en el sacrificio de expiación que hizo Jesús, recibe por gracia el perdón de pecados. Allí en la cruz Jesús pagó el precio por nuestra justificación. Allí en la cruz Jesús recibió en su cuerpo la ira de Dios y el castigo por nuestros pecados. Allí en la cruz pasamos a ser uno con Cristo, uno con el Padre, uno con el Espíritu de Cristo y uno con el Espíritu del Padre. Allí en la cruz Dios nos hizo sus hijos, enviando a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo Jesucristo, como lo dice en Gálatas capítulo 4. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Cuando Dios envió a nuestros corazones el neuma, el Espíritu de su Hijo, nos convertimos en uno con Cristo y herederos del reino de los cielos y de la vida eterna. Que Dios te bendiga grandemente. Yo espero que este corto estudio que te sirva para que crezcas en el conocimiento de Dios y para que crezcas también en la verdad del Evangelio. Es necesario que escudriñemos las Escrituras como dijo Jesucristo, porque en ella podemos ver que podemos alcanzar y hallar la vida eterna. Por eso le dejo este pequeño estudio del Espíritu de Cristo y del Espíritu Santo, para que podamos entender cuál es la diferencia con respecto a las Biblias en español y la Biblia original en el griego, del cual fueron traducidas todas las Biblias en español. Que Dios le bendiga grandemente. Para mí ha sido un privilegio poder enseñar esta parte de su palabra. Para mi Señor, honra y gloria, y para mí su misericordia. Amén.